Bien, buenos días chicos o buenas tardes según cuando miren el video. Eh, Primera clase que vamos a tener así de manera virtual, ¿sí? Donde vamos a ver algunos conceptos que quiero que aprendan de esta teoría lingüística y que, bueno, después vamos a aplicar en algunos ejercicios prácticos. No se asusten, al principio es bastante complicado entenderlo, pero después con el paso de las ejercitaciones se van a ir adecuando a los conceptos, ¿sí? Bien, Ferdinand de Saussure, entonces, lingüista, semiólogo, ¿sí? De principios del siglo XX, intentó hacer una ciencia del estudio de la lengua bastante complejo, ¿sí? Porque la lengua es algo muy multiforme, ¿sí? Entonces es complicado estructurar su estudio, pero bueno, es una aproximación bastante certera. La particularidad de Saussure es que no escribió ningún libro, sino que la teoría que nosotros tenemos está basada en los apuntes de sus alumnos que posteriormente se iba a convertir en el curso de lingüística general. Sí, sus alumnos de la universidad juntaron todos sus apuntes y crearon finalmente el libro. El circuito de la comunicación, que es de lo que va a centrarse el estudio, sí que nosotros vamos a hacer de la lengua y de la comunicación, tiene que ver con algo que ya habíamos estado hablando en clase, ¿sí? Con este circuito donde un emisor va a construir mentalmente un mensaje y lo va a hacer físico a partir de los sonidos, ¿sí? Para que llegue al sistema auditivo del receptor y éste pueda comprender psíquicamente cuál es el mensaje que se le está dando, y lo importante es que tienen que compartir el mismo código, ¿sí? Si viene alguien que habla árabe y me cuenta algo que hizo o me quiere decir algo importante, como no comparto ese código porque yo no hablo árabe, no le voy a entender, ¿sí? Así que necesito compartir el código. Básicamente el objeto de la lingüística va a ser el lenguaje, ¿sí? Que es la suma de la lengua y el habla. Acuérdense que habíamos estado hablando que lenguaje, lengua y habla eran cosas diferentes, ¿sí? La lengua tenía que ver con algo social, con algo más normativo, ¿sí? Con las reglas para utilizar esa forma de comunicación, y el habla iba a ser la puesta en uso de esa lengua. Entonces acá podemos agregar algunos conceptos más, ¿sí? Al primer circuito que vimos en la diapositiva, ¿sí? Donde tenemos un emisor, en este caso el chico, que está tratando de poner en palabras un concepto que quiere transmitir, lo pone en palabras y obviamente lo hace físico, ¿sí? A través de la fonación, y a partir del aparato auditivo de la receptora, en este caso de la mujer, se va a poder construir una imagen mental de ese concepto que me está queriendo dar el emisor, y el mensaje va a poder estar completo. Tengan en cuenta que para que el circuito de la comunicación sea efectivo, yo tengo que tener un feedback, ¿sí? Una respuesta. Yo tengo que dar un mensaje, mi receptor la tiene que recibir, la tiene que procesar, y en función de ese procesamiento yo tengo que obtener una respuesta, ya sea un cambio de actitud, una respuesta verbal, un gesto, ¿sí? Pero tengo que tener como una señal de que mi receptor entendió de lo que estábamos hablando. Por eso decimos que es un proceso psíquico, físico y fisiológico. Es psíquico porque yo estoy interpretando a partir de imágenes que yo tengo en mi cabeza y a partir de mi conocimiento del mundo. Es físico porque necesito un vehículo, ¿sí? En este caso el sonido. Si estoy utilizando la escritura, tengo que tener un papel, ¿sí? Un elemento físico que haga que yo pueda transmitirlo. Y es fisiológico porque yo voy a utilizar ciertas partes de mi aparato fonador, mi sistema auditivo, mi sistema visual, ¿sí? Una serie de conexiones nerviosas, de transmisión de neurotransmisores, ¿sí? Que va a hacer que todo este circuito sea efectivo. Saussure lo que va a hacer es va a definir lenguaje, lengua y habla como cosas diferentes, ¿sí? El lenguaje, acuérdense que engloba a la lengua y al habla, y que tanto la lengua necesita del habla como el habla necesita de la lengua. El lenguaje entonces va a ser una capacidad mental, ¿sí? Una capacidad fisiológica que tenemos los seres humanos, que va a incluir a la lengua y al habla, que va a estar ubicado en los lóbulos parietal y temporal, ¿sí? Acuérdense que habíamos estado hablando de las zonas de Wernicke y de
y de Broca, ¿sí? Acuérdense que el área de Broca la relacionamos más con lo que tiene que ver con el uso, ¿sí? Con la puesta en práctica, y que el área Wernicke tiene que ver más con la comprensión. Pero acuérdense que ambas regiones trabajan de manera coordinada, ¿sí? Trabajan de manera asociativa, y que además nosotros vamos a tener en cuenta un montón de otras áreas y que están ahí graficadas. En el caso de estar leyendo necesitamos del aparato visual, en el caso de estar escuchando necesitamos de la zona auditiva de nuestro cerebro. Vamos a tener que tener también en cuenta todo lo que es las coordenadas espaciotemporales de nuestro cuerpo y del entorno, porque si estamos hablando con alguien que está cerca vamos a utilizar un tono de voz, si estamos lejos otro tono de voz, la gestualidad, ¿sí? Vamos a tener que tener en cuenta también el área motora, ya que también estamos utilizando un aparato fonador que tiene un montón de movimientos coordinados que hacen que yo pueda poner en práctica el habla, ¿sí? Y obviamente que va a tener que ver con el comportamiento y las emociones, tanto también como con la planificación de movimientos complejos y elaboración de pensamientos. O sea que en definitiva todas las áreas del cerebro de alguna manera participan en el circuito de la comunicación. La lengua entonces va a ser un sistema, ¿sí? Un conjunto de signos y de reglas, va a ser adquirida, convencional y particular de cada sociedad, ¿sí? Va a ser adquirida porque yo nazco y aprendo una lengua, va a ser convencional porque yo aprendo reglas para utilizarlo, ¿sí? Es una convención entre una región o un grupo de gente hablante, ¿sí? Yo sé que nosotros nos entendemos en castellano, entonces hablamos castellano, ¿sí? Es una convención y es particular de cada sociedad. Obviamente cada sociedad tiene su lengua y también tiene sus giros idiomáticos, ¿sí? Que van a estar en esa convención. Obviamente que es concreta y que es un fenómeno social. El habla, en cambio, es un acto individual, va a ser la puesta en práctica de toda esa lengua que yo tengo. Yo cuando quiero transmitir un mensaje voy a utilizar una determinada estructura sintáctica, semántica, morfológica, y voy a utilizar determinadas palabras que yo necesito para transmitir ese mensaje. Sí, obviamente es la que permite la evolución, porque yo a partir de determinados usos que puedo tener en lo cotidiano, puedo generar que con el paso del tiempo se convierta en algo que forme parte de la norma, de la convención, y que la lengua cambie. El elemento, el objeto de estudio, ¿sí? La unidad de estudio de este sistema va a ser el signo lingüístico, que va a estar compuesto por un significado y un significante, que ahora lo vamos a ver bien. El significado tiene que ver con el concepto mental y el significante tiene que ver con el vehículo que yo utilizo para representar físicamente ese concepto mental, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros pensamos en la libertad, ese concepto mental que nosotros tenemos de libertad, lo podemos vehiculizar utilizando la palabra libertad, ¿sí? Diciéndola o escribiéndola. Y a su vez el signo lingüístico tiene características. Es arbitrario, lineal, mutable e inmutable a la vez. Y vamos a ver cada uno de estos conceptos. Entonces, el signo lingüístico va a ser la unión de un significado con un significante, ¿sí? Los créditos de esta imagen son del profesor Inti Rojas, ¿sí? No lo hice yo. Va a ser la unión de significado y significante, ¿sí? El significado va a ser el concepto mental. Si ustedes escuchan la palabra mesa, en cada una de sus cabezas en este momento se está representando la imagen de una mesa, ¿sí? Abstracto. No están viendo una mesa en este momento, sino que están pensando en el concepto mesa, sabiendo qué características tienen y para qué sirve, ¿sí? Y el significante va a ser, en este caso, la secuencia de sonidos que forma la palabra mesa o la secuencia de letras y de grafemas y de dibujitos que representan cada una de las letras para poder llevar adelante esa palabra. Obviamente tengan en cuenta con respecto al significado del significante que en la clase que vamos a tener el viernes lo vamos a volver a hablar, sí, vamos a aplicarlo sobre todo a 1984, que es lo que me interesa también que puedan aplicar. Con respecto a las características, habíamos dicho que el signo lingüístico era mutable. ¿Qué quiere decir esto? La lengua cambia con el paso del tiempo, ¿sí? No es lo mismo decir
factum, ¿sí? Si nosotros nos remontamos al inicio de la lengua castellana o al latín, y fue evolucionando hasta decir hecho, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, pensamos en el castellano del Mío Cid, vamos a ver que no es exactamente igual al castellano que hablamos ahora, ¿sí? O sea que la lengua cambia con el paso del tiempo. Pero también es inmutable, ¿sí? Yo no puedo cambiar de un día para otro, ¿sí? Una palabra o una estructura sintáctica porque a mí se me ocurre, ¿sí? Sino que con el paso del tiempo puede cambiar, pero dentro de una comunidad hablante, o sea, en el habla o en la lengua del siglo XXI, nosotros todos hablamos igual y los signos se mantienen. Otra característica del signo lingüístico tiene que ver con la linealidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo, a medida que voy estructurando una oración, tengo una secuencia temporal de cómo voy a ir diciendo cada una de las palabras, cada uno de los signos lingüísticos que forman mi oración. No puedo decirlas una encima de la otra o en cualquier orden, sino que tienen un orden lineal en el tiempo. Si yo estoy escribiendo una oración, no puedo poner una letra arriba de la otra. La pongo en una secuencia espacial para que esa oración se entienda, ¿sí? Poniendo espacios, poniendo signos de puntuación. Y obviamente que es arbitrario, ¿sí? La relación entre significado y significante es arbitrario para cualquier signo lingüístico de nuestra lengua, ¿sí? Acá tenemos el caso de gato, ¿sí? En nuestro caso, gato se escribe G-A-T-O, y para nosotros la palabra gato nos remonta a una imagen similar a la que vemos acá en el significado, que aparte nos sirve también para que puedan establecer de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces yo digo la palabra gato y nosotros en nuestra cabeza se va a establecer o se va a representar una imagen similar a la que tenemos acá del gatito. Con esto nos sirve bien para que podamos ver lo que es significado y lo que es significante. Significante entonces es el hecho material que yo tengo para mencionar algo, y el significado es el concepto mental, ¿sí? Piénsenlo con determinados elementos en los que yo tengo un concepto mental que no puedo imaginarlo como un objeto concreto, ¿sí? Como les daba recién el ejemplo de libertad. Piensen, por ejemplo, en el significante amor. Todos sabemos el significado de la palabra amor, pero no la podemos representar con una imagen, sino que la podemos representar con sensaciones, con sentimientos. ¿Estamos? Así que bueno, esas son las características principales del signo lingüístico. El viernes en la clase que vamos a tener, necesito que vean esto para poder establecer bien a partir de la aplicación de estos conceptos en la novela 1984 y de un texto que les voy a dar para que puedan resolver. Bueno, espero que les haya servido, que les haya sido útil. Sé que van a estar todos así porque son conceptos bastante complicados de entender al principio, pero bueno, van a ver que con el paso del tiempo los van a empezar a comprender un poquito más. Así que les dejo este Homero agarrándose la cabeza como diciendo quién me mandó a mí a darles este tema tan complejo, pero bueno, van a ver que de a poquito lo vamos a poder ir armando entre todos. Les mando un beso, chicos, y espero verlos pronto.